Hola, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este día. Estamos a unos días del periodo vacacional. Bueno, de hecho, este viernes 26 es el último antes de entrar a una semana de descanso, que yo creo que sobre todo los papás que están haciendo la de maestros en este tiempo, como maestros escolares, requieren, ¿verdad?, su descanso. Y bueno, pues le animamos a quedarse en casa, a no abusar en este tiempo. Estamos, yo creo que ya en la recta final de todo este tiempo tan complicado que ha sido de pandemia, y le animamos a que no baje la guardia, a que se cuide, a que se pueda cuidar en estos tiempos. Ya están las vacunas, gracias a Dios, y pues manténgase en casa en esta temporada vacacional, relájese de otra manera, pero sígase cuidando, no baje la guardia. Y bueno, para este tiempo, pues estaba pensando, ¿verdad?, que estamos en este periodo vacacional, es alrededor y gira en torno a la Semana Santa, a la fecha en que nuestro Señor Jesús murió en esa cruz. Y quería pedirle al Señor: Señor, me gustaría compartir algo alrededor de esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esos días antes de los últimos días que nuestro Señor Jesús estuvo aquí? Y bueno, Dios puso una palabra precisamente en el tiempo con Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo, tenemos semanas, creo que ya no recuerdo si es el segundo o tercer mes, pero seguimos meditando en este Evangelio de Mateo. Y justo para estas fechas, esta porción estaba muy cerca de esto que quiero compartir con usted en este día, acerca de esos últimos días de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Y al estar meditando en esta porción, que ahorita le voy a decir cuál es, la verdad que mi corazón estaba conmovido. La verdad es que me entró temor de Dios de pensar en lo que estaba leyendo. Oro porque nosotros en esta noche, en este tiempo, podamos, a través de esa meditación, de ver esta porción de la Escritura, que el Espíritu Santo nos conceda esa revelación para ver lo que vamos a ver en esta noche. Me quedé maravillada de que podamos tener un registro de esos últimos días, de este acontecimiento que vamos a ver hoy. Me quedé maravillada que podamos tenerlo escrito en la palabra de Dios y que podamos meditar en él. Y es tremendamente sorprendente lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en esta tierra, y pido al Espíritu Santo que me ayude a compartirlo con ustedes en esta noche. Realmente me confrontó el hecho de pensar cuántas veces he leído esta porción a la ligera, cuántas veces la he pasado tan rápido, tan de largo, y no he dejado que el Espíritu me golpee, como espero que lo haga con usted también en esta noche, como lo ha hecho conmigo al estar meditando en esta porción. Y me estoy refiriendo al huerto del Getsemaní, unas horas antes de que Jesús fuera traicionado, entregado por uno de sus amigos. Y quiero que me acompañe a orar antes de entrar en la lectura. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de poder tenerla escrita, de poder tener este registro de estos hechos tan maravillosos, tan asombrosos, Señor. Padre, te pedimos que el día de hoy tu Santo Espíritu nos lleve a un nuevo nivel de revelación y de profundidad en tu palabra y en esta porción de la Escritura, que salte en nuestro corazón, Señor, que podamos permitir ser golpeados por tu palabra en esta noche y confrontados por ella, Señor. Abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, en este día con revelación y con entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues esta porción del huerto del Getsemaní se encuentra en Mateo 26, capítulo 26, de los versículos 36 al 46. Y vamos a ir leyendo uno por uno. Espero que recuerdes toda la historia en este momento, lo que estuvo pasando ahí, pero lo vamos a ver uno a uno. El versículo 36 dice: llegó Jesús acompañado de sus discípulos al lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar. Se me hace increíble que en este tiempo donde Jesús sabía que su hora había llegado, que Él estaba a unos minutos, a unos momentos de ser entregado, de ser traicionado, no quiso ir solo a ese lugar. Llevó a sus discípulos y si bien los dejó en un lugar ahí, dice: siéntense aquí o quédense aquí mientras yo voy un poco más allá a orar. Pero llegó a ese lugar acompañado de sus discípulos, de sus 11 discípulos. 11 solamente, 11 de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 12º discípulo iba a llegar después a traicionarle, a darle un beso de traición, y eso lo vemos en otros evangelios, no en este que vamos a leer, pero con un beso le traicionó. Y sus discípulos estaban ahí para ser testigos de lo que estaba por acontecer en esos minutos y para ser testigos de esos momentos que el Señor Jesús pasó ahí, que ahorita vamos a leer. El versículo 37 dice: llegó con los 11, ahí les dijo: espérenme tantito, pero se llevó a 3 de ellos al lugar donde avanzó un poco más. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Tú puedes ver qué tremendo que podamos leer esto de Jesús, este sentimiento que sobrecogió a Jesús de sentirse afligido y angustiado. Llevó a esos 3 discípulos, los mismos discípulos que lo habían acompañado a ese monte de la transfiguración, a ese monte donde esos discípulos vieron su gloria. Esos mismos discípulos son los que lo acompañaron a ese lugar donde comenzó a orar y donde tuvo un tiempo con su Padre. Es una porción tremenda que nos habla acerca de lo importante que son las relaciones, esas relaciones de amistad, esas relaciones donde Jesús, siendo Dios, no quiso sentirse o pasar solo, a pesar que sabía, le había dicho a Pedro: no puedes pasar conmigo esto que yo voy a pasar, porque fue el que se acomidió, ¿verdad? En otra porción de la Escritura. Pero a pesar de eso se llevó a esos 3 discípulos porque no quería estar solo, aunque esta copa solo él la podía pasar. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? O podemos ver aquí hasta qué punto amó Jesús a sus discípulos, aquellos que llamó amigos, para invitarles a estar cerca en ese lugar donde Él se mostró con esa aflicción y con ese dolor. El hecho que Jesús se haya sentido afligido y angustiado nos habla de su completa humanidad. Hemos aprendido, hemos oído que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Él es Dios, Él es hombre, y en esa humanidad Él se sintió así, sintió afligido y angustiado. El versículo 38, le hago mención que estoy leyendo 2 versiones, intercalando las versiones, pero el versículo 38 dice: entonces les dijo: me está invadiendo una tristeza de muerte, quédense aquí y velen conmigo.
Yo no sé, ¿verdad? Si podamos imaginarnos, yo oro para que nosotros podamos imaginarnos simplemente ese momento donde Jesús, en la otra versión dice, mi alma está muy triste. En esta versión dice, me está invadiendo una tristeza de muerte. Era una tristeza tremenda, era una tristeza que no nos podemos imaginar. Y les dijo, quédense aquí y velen conmigo. O sea, la importancia de velar. Jesús necesitó y pidió a sus amigos que velaran con él. Jesús, siendo Dios, le pidió a sus amigos, quédense aquí y velen conmigo, porque estoy muy angustiado, estoy muy triste. Y yo no sé si ¿cuál ha sido? Yo creo que todos hemos pasado momentos de tristeza y no sé cuál ha sido uno de tus mayores tristezas, de tus mayores momentos de tristeza en esta tierra. No sé cuál sea. Para mí puedo pensar ahorita y recordar que la tristeza que más he sentido es cuando perdí a mi papá hace ya casi 30 años, cuando el Señor por su gracia y misericordia nos alcanzó a todos y tengo esa bendición de poder saber que le voy a volver a ver. Y a pesar de esa tristeza que pude sentir al ya no tener a mi papá, como estábamos conociendo al Señor, y es parte de mi testimonio, que estábamos conociendo a Dios, pude sentir y vivir lo que nos dice en Isaías 61, cómo Dios cambió esa tristeza por óleo de gozo. Y se lo entregué al Señor y saber que estaba en su presencia, Dios vino con un consuelo pronto, el Espíritu Santo estuvo ahí y me recuerdo que apenas me iba a casar y yo sabía que mi papá estaba vivo y bueno, ya ven que en las invitaciones ponen una crucecita o un signo ahí de que la persona ya no está, o sea, es el papá pero ya no está vivo. Y yo dije, no quiero que lo pongan y bueno, a veces son acciones que tomamos en esa fe o en ese amor y fue algo así que hice, aunque mi papá ya no estaba, para mí estaba vivo, pero ni aún la mayor tristeza que podamos haber sentido, vivido alguno de nosotros, y no quiero minimizar tu dolor o tu tristeza, porque solo Dios sabe y ha venido a consolarte y puede consolarte, pero ninguna se compara a la tristeza que estaba sintiendo el Señor Jesús en ese momento. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ver ahorita, esa tristeza que Él sintió. Si leemos un poquito el siguiente versículo, dice, se adelantó, primero llegó con Juan, les dijo, quédense aquí, se adelantó unos pasos más y postrándose rostro en tierra, oró así, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él está orando y su primera oración o su oración en esta noche, con el rostro postrado en la tierra, le dijo, si es posible, aparta de mí esta copa, si es posible brincarnos esta parte, no hay otra manera de hacerlo, no sé cuántas palabras más pudo haber expresado, pero él estaba clamando que si podía pasar esto, que no lo pasara, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué representaba esa copa? ¿Por qué oró al Padre si era posible no beberla? Estudiando un poco, ¿verdad? Sabemos que en la copa estaban todos los pecados inimaginables, la maldad sin límite, todo lo malo, todo lo perverso que nos asusta en este momento, en esta tierra, ver todo lo perverso que hay que te asusta. Eso es lo que en esa copa estaba. Todos los pecados, toda la maldad, todo lo que no nos podemos imaginar, que va más allá a veces de la imaginación, cosas inconcebibles,
estaban en esa copa, todos esos pecados. Y es por eso su oración. No solo estaban los pecados. Si quiero que vayas, por favor, a Jeremías 25, 15. En Jeremías 25, 15 hay un subtítulo ahí que dice: la copa de ira para las naciones. En esa copa estaba la ira de Dios, estaba el pago por ese pecado, todo lo que la ira de Dios derrama sobre esa maldad para aniquilar esa maldad, para destruir, para que ya no haya más, estaba en esa copa que Jesús tenía que beber, que Jesús tenía que vivir, que Jesús tenía que permitir que entrara en él. Dice el versículo de Isaías, Jeremías 25, 15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Estaba enviando un juicio, y es el juicio de Dios lo que había en esa copa, la justicia de Dios, la ira de Dios, el pecado del hombre, todo lo que Jesús tenía que tomar en esa copa. Dice en 2 de Corintios, no solo llevó nuestros pecados, Jesús se hizo pecado. Dice en 2 de Corintios 5, 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y eso era lo que en ese momento estaba pasando en el huerto de Getsemaní. Había llegado el tiempo, había llegado la hora en que Jesús estaba cargando en sí mismo todo ese pecado y haciéndose a sí mismo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos vivir y recibir esta justicia de Dios. Dice este versículo que acabamos de leer, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Él tenía que llevar esa maldad, ese pecado, esa ira, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y no conforme con esto, lo que más yo creo que también era el dolor y el sufrimiento de esos momentos de angustia, que iba a ser separado, al ser hecho pecado, al pagar esos 3 días que pasó en el Seol, fue separado de su Padre. Y nunca, nunca, nunca habían estado separados. Habían estado creando la tierra, habían vivido juntos por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Ha sido el momento en que fueron separados por nosotros. Y ese momento obviamente era el que lo llenó de tristeza, de aflicción, de angustia a nuestro Señor Jesús, el saberse separado de su amado Padre, porque podemos ver cómo Él oraba, ¿verdad? Vemos el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Imagínense, yo me imagino que Pedro se sintió peor de lo que yo puedo imaginarme que me sentiría. Jesús está pasando uno de los momentos más tristes de su vida, abre su corazón. No es que Él esté a solas, Él acaba de abrir su corazón conmigo y me ha dicho que se siente triste y afligido, y me dijo: velen, aguárdenme aquí, espérenme, velen y oren conmigo, ahorita vengo. Y cuando regresan sus discípulos, cuando regresa Jesús, halla a sus discípulos durmiendo. Wow, me imagino que les dio pena, ¿verdad? Bueno, a mí por lo menos mínimo me daría pena, y yo me imagino que se sintieron muy mal sus discípulos de no haber podido velar con el Señor ni 1 hora en esos momentos de más angustia. Y ahora que sabemos más un poco a detalle qué es lo que estaba pasando Jesús, el tener todo ese peso sobre sus hombros,
Por eso en otro evangelio también dice que sus gotas, que sudaba sangre, y sí, científicamente está comprobado que se puede hacer esto o que puede ocurrir esto en nuestro organismo por una aflicción muy fuerte. Y él estaba pasando por ese dolor y en ese momento de mayor necesidad, era una necesidad que Jesús tuvo. Jesús no los llevó solo para que lo vieran, solo para no estar solo. Al final se separó un poco más para estar a solas con su Padre, pero en ese momento que Jesús les dijo, esténse aquí conmigo, velen conmigo una hora, no pudieron hacerlo. Dice el versículo 41, velar y orar, después de que los haya durmiendo, les dice velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y como vemos, ¿verdad? Que el espíritu quiere. Jesús, mientras estuvo en esta tierra, dependía de su Padre en oración. Todo lo que hizo, dice que es lo que veía hacer al Padre, no hizo nada por su propia cuenta. Tenía una relación con Dios. Nosotros mucho más, dice que el Espíritu quiere, pero necesitamos del Espíritu Santo porque nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Yo no puedo imaginarme, o sea, dice ahorita vamos a leer más adelante que sus ojos estaban cargados de sueño. Puedo entender que se les cerraban, que no querían, pero no sé qué hubieran podido hacer para no dormirse, ¿verdad? No sé si estaban distraídos, no sé qué pasó, por qué llegó este punto que no pudieron estar con Jesús esa hora que Dios les había pedido, que Jesús les había pedido que estuvieran con Él. Y les dice aquí, su espíritu quiere, pero su carne es débil. Y quiero que por favor vayamos a Filipenses 2, capítulos 6 y 7. Jesús siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y así como dependía de su Padre, dependía de Dios para todo, Él se despojó. Él tuvo esa necesidad, esa compañía. Y dice en Filipenses 2:6, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En esta parte en que el Señor les anima que velen y oren para no entrar en tentación, Dios, Jesús mismo en su humanidad hacía lo mismo. O sea, Él no descuidó su relación con Dios. Él no estimó el ser igual a Dios cuando estuvo en esta tierra como cosa a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo para tener y enseñarnos a tener esa relación de dependencia y para que nosotros podamos con el Espíritu echar fuera las obras de la carne. Si Jesús dependía de la oración, imagínense nosotros cuánto más necesitamos. O sea, nosotros no podemos caminar en nuestra vida sin tener esa relación con el Padre por medio de la oración y por medio de la palabra. Les enseña en este versículo, les dice, la carne es débil. Dice, para que no entren en tentación, sigo en el versículo 41, nosotros sabemos que Jesús fue tentado saliendo de ese desierto. Ahorita mismo Él está haciendo una oración al Padre, tal vez no queriendo pasar este trago amargo. Pero no dice el versículo, para que no entren. La tentación siempre va a venir a nuestra vida, pero que Dios y el Espíritu Santo nos da la fortaleza. Y Jesús en ese momento en el monte de Getsemaní estaba siendo fortalecido para poder pasar esa prueba. En el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío,
si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieres, hágase tu voluntad. Es ahí donde me empezó así como a sacudir más esta porción de la Escritura. No solo le pide una vez que pasara esa copa, le pide por segunda vez lo mismo. Le pide por segunda vez, si no puede pasar, hágase tu voluntad y no la mía. Pero realmente con esta segunda oración, la misma oración, podemos saber que era un deseo en su corazón. Era una petición en su corazón real. Era algo real que le estaba diciendo a Dios: no quisiera pasar por esto, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él sabía, dice, que se haga tu voluntad. Él sabía que la voluntad de Dios, como dice su palabra, es buena, agradable y perfecta. Y que a pesar de lo que estaba por vivir, por venir en las siguientes horas y en los siguientes días a su vida, la voluntad de Dios sobre él es buena, agradable y perfecta. Y esto nos enseña tanto que nosotros podemos comparar las pruebas, ahora las podemos ver un poco más pequeñas que esta tremenda prueba que nuestro Señor estaba pasando, pero con Dios y aceptando la voluntad de Dios y saber que a pesar de que no era un anhelo o su petición al Padre, era algo que le estaba costando obedecer o hacer, dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero es a través de este tiempo de oración que su Padre lo está llenando de fortaleza, de gracia y de poder para poder obedecer, para poder beber esa copa de amargura. Dice en Filipenses 2:8 que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice en Filipenses 2:8 que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el versículo 43 dice: vino otra vez, regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Podemos recordar lo que leíamos arriba: el espíritu quiere, pero la carne es débil. Así es que dice en Romanos 8:13 que porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero por el espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Solo es en esa dependencia que podemos ser llenos del espíritu y hacer morir esa carne. El versículo 44: vino y ya no los despertó, ya no vemos que les haya despertado. Dice: regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían sueño. Versículo 44: así que los dejó como estaban y apartándose de ellos, oró por tercera vez las mismas palabras. Dime si no era algo que Jesús quería que no sucediera. Dime si no era algo que le estaba costando obedecer, pasar. Era una prueba difícil. Vino por tercera vez, oró las mismas palabras. Ya sabemos cuáles fueron. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No lo oró una vez, 2 veces, lo oró 3 veces. Ay. Podemos ver, ¿verdad?, que verdaderamente no fue fácil ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero por amor a nosotros obedeció al Padre. Dice en una porción de Isaías que vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Jesús, yo me imagino, en ese huerto pudo ver el fruto, pudo saber
que había un fruto, que iba a haber un fruto de esa aflicción, y recibir la paz del Padre, la voluntad del Padre, ya con esa paz en su corazón. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez no vamos a comparar, pero Dios no nos da más allá de lo que podemos resistir, dice su palabra. Y tal vez tú estés pasando por diferentes pruebas, diferentes cosas, pero Dios, solo en Dios podemos recibir la llenura de su Espíritu para pasar cualquier prueba, cualquier circunstancia. Y si Jesús mismo lo necesitó, lo hizo, clamó, pues mucho más nosotros necesitamos. Podemos saber, ¿verdad?, que Dios está con nosotros. Ay. Bueno, vamos a terminar de leer esta porción. El versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Versículo 46: levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Por qué no me acompañas a orar en este tiempo para terminar? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, te pido, Señor, que en este momento seas tú revelándonos esta porción de la Escritura. Que seas tú, Señor, tu presencia en cada lugar, Señor, donde estamos escuchando y meditando esta palabra, Señor. Y que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a toda esta verdad tan tremenda, Señor, que hubo, todo ese acontecimiento, Señor, esas horas antes en ese huerto del Getsemaní. Realmente, Señor, ese dolor y esa angustia, Señor, que tú sentiste ahí. La importancia, Señor, tú llevaste a tus discípulos, tú compartiste, Señor, tu tristeza y tu dolor, Señor, con ellos. Padre, enséñanos el valor de todo, Señor, lo que tenemos a nuestro alrededor. Enséñanos primeramente el valor de tu palabra, el valor de la cruz, el valor de ese dolor, de esa angustia, de ese sacrificio. Enséñanos, Señor, el valor también de los amigos, Señor, de esos discípulos a los que llamaste amigos. Padre, ven Espíritu Santo, y toca nuestra vida, Señor, toca nuestro corazón, y que podamos movernos en esa revelación de tu palabra en nuestra vida, que podamos ser gobernados, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, y gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues son porciones tremendas, poderosas, que creo que no les hacemos nada. O sea, ahí tienen mucho más que podamos meditar, mucho más que podamos ver, mucho más que podamos estar imaginando esas escenas y esos momentos. Y yo te animo a que en estas fechas por temporada de Semana Santa lo hagamos con más intención, con más pasión en nuestro corazón, y asimismo durante todo el año, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos celebrar a nuestro Jesús, su muerte y su resurrección todos los días de nuestra vida. Pero seamos meditativos, seamos con detenimiento, meditemos en su palabra y en lo que Él nos quiere mostrar.
Y bueno, pues ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes en esta noche, en sus casas. Les animamos a registrarse para las reuniones del domingo. Ya está, siempre es el mismo link para que no se preocupe. Usted puede ingresar. Si algún día llega a haber cambio, pues le avisamos. Pero ahorita es el mismo, semana a semana usted puede entrar y registrarse para la reunión del domingo. Y también le recordamos de nuestro banco de alimentos para que este domingo, si usted nos va a acompañar de manera presencial, pueda traer su aportación, o si no, pues puede venir a dejarla, ¿verdad? También. Y también le damos gracias por su generosidad, recordándole de sus diezmos y ofrendas, que usted los puede hacer de cualquier forma, como está ahí en la página de Amistad estipulado. Hay muchas maneras en que usted puede hacer su diezmo y su ofrenda. Y bueno, pues Dios le bendiga. Nos vemos el domingo, Dios.